Aquí está el proceso, sistema. Ese es mi sistema de estudio. Todo lo que está dentro es el sistema. Todo lo que está afuera es el entorno, los alrededores. Miren, este es un proceso en donde tengo aquí una corriente de materia de 10 kilogramos por segundo. Ingresa a este proceso a un compresor. Lo que hace el compresor es aumenta la presión y luego este fluido comprimido pasa por un intercambiador en donde recibe energía, un calentador lo calienta. Aquí el fluido que lo está calentando está aquí a 500 Kelvin. Entonces él se calienta producto de este fluido caliente y luego entra a un horno donde sigue calentándose más todavía, solo que ahora lo que se utiliza para calentar está a 200, a 2000 Kelvin. El fluido se calienta y luego pasa por una turbina. ¿Qué ocurre en la turbina? Que el fluido que está a presión y caliente se produce trabajo, la turbina genera trabajo y sale el fluido, ya se descarta. Como pueden ver, solo hay una entrada de materia y una salida de materia. Estoy aquí en esta situación, una entrada y una salida. Por lo tanto, el flujo de salida es igual al flujo de entrada, pues, ¿no? Porque dice que está en estado estacionario. Dice que por acá están saliendo 10 kilogramos por segundo de esta sustancia. Y tengo, miren, una entrada de trabajo acá. Acá tengo una salida de trabajo, porque la turbina genera trabajo. Por acá tengo una entrada de calor. Por acá también tengo otra entrada de calor. Ahora la pregunta es, ¿cuánta es la entropía generada de este proceso? A ver, ¿cuál es el flujo másico para empezar? Kilogramos por segundo. 10 kilogramos por segundo. Eso es válido para todo el proceso. Todo el proceso está a 10 kilogramos por segundo. Al inicio, a la cual le voy a llamar estado 1, al inicio, la entalpía de ese fluido está en 300 kilojoules por kilogramo. La entropía está en 3.5. Este fluido ingresa al proceso, pero el proceso está formado por varias etapas. Todo esto que está acá está formado por varias etapas. La primera etapa es el compresor. A la salida del compresor le voy a llamar estado 2. Luego pasamos a un estado 3. A la salida del calentador pasamos a un estado 3. ¿Cuál es la entalpía y la entropía? No lo sé. Luego pasamos por otro proceso que es el horno. A la salida del horno el fluido va a pasar a un estado 4. A la salida del horno, ¿cuánta es la entalpía? Ah, eso sí lo sé. Es 1650 ya. ¿Y su entropía? No, eso sí no lo sé. Luego pasa por una última etapa que es la turbina. O sea, pasa a un estado 5. El estado 5 vendría a ser este punto, la salida, ¿no? Y ahí sí tengo la entalpía, que es 400 kilojoules por kilogramo y 4.5 kilojoules por kilogramo Kelvin. ¿Qué más? En cada una de esas etapas, la del compresor, la del calentador, la del horno, la de turbina, hay flujos de energía. Por ejemplo, tengo flujos de calor, que lo voy a poner en kilojoules por kilogramo, y tengo flujos de trabajo, que va a ser en kilojoules por kilogramo también. A ver, veamos, en el compresor, ¿hay flujo de calor? No. Entonces voy a poner flujo de calor 0. En el compresor no hay flujo de calor. Pero sí hay flujo de trabajo. ¿Cuánto? Aquí dice 1600 kilowatts. Pero kilowatt es kilojoule por segundo. Para que sea kilojoule por kilogramo tengo que multiplicarlo por el flujo másico. Y acá está en kilogramos por segundo. O perdón, dividirlo entre el flujo másico, no dividirlo. La energía está entrando al sistema en forma de trabajo, por lo tanto es positivo. Entonces tendría que ser 1600 kilojoules por segundo entre el flujo másico. Eso me va a dar kilojoules por kilogramo. Vamos al calentador. El calentador acá. ¿Hay entrada de trabajo? No, solo hay entrada de energía. Correcto. Si hay entrada de energía, ¿cuánta energía está entrando? No lo sé. ¿Hay entrada de trabajo? No, no hay entrada de trabajo. Cero. Pero energía no lo sabes. Correcto. ¿Y cuál es la temperatura a la cual está el calentador? O sea, la parte externa del calentador, o sea, el depósito caliente. Está a 500 Kelvin. Ahí, acá voy a ponerle temperatura sigma, es temperatura del entorno. ¿Cuál es la temperatura? 500 Kelvin. Perdón, acá no, acá. 500 Kelvin en el calentador. El horno es igual, la temperatura del entorno del horno es de 2000 Kelvin. Aquí tampoco hay flujo de trabajo, pero sí hay flujo de energía. Aquí está el flujo de energía en forma de calor. ¿Ya? Entonces, trabajo cero. Pero flujo de calor 10.000 kilojoules por segundo. 10.000
kilojoule por segundo entre el flujo másico, que es 10 kilogramos por segundo, me va a dar kilojoule por kilogramo. Ya, 1000 kilojoule por kilogramo. Muy bien, eso es en el horno. En la turbina, ¿hay flujo de calor? No, porque esto es trabajo. Flujo de calor, cero. ¿Cuánto trabajo se genera en la turbina? No lo sé, no me dicen el problema. Si yo aplico la primera ley de la termodinámica, ahora, en este caso, en el problema no me hablan sobre las velocidades de las corrientes. Cuando no les hablan de las velocidades de las corrientes, usted puede hacer lo siguiente, puede asumir que la velocidad de esta corriente es igual a la velocidad de esta otra. Y si ambas velocidades son aproximadamente iguales, entonces esto es aproximadamente cero, ¿no? Por lo tanto, esto lo podemos, cuando el problema no les da, si les da la velocidad ya pues otra cosa. Y luego sobre las posiciones, bueno, podemos asumir que ambos corrientes están ubicados en la misma posición respecto a un plano, entonces podemos asumir que estos también son aproximadamente iguales y por lo tanto también es cero. Pero esto no. Esta variación de la entalpía vendría a ser la entalpía a la salida menos la entalpía en la entrada. El flujo de calor es cero, correcto. Y tengo el flujo de trabajo. O sea que este es cero y tengo el flujo de trabajo. Además tengo la entalpía en la entrada. Sí, acá está la entalpía en la entrada, vale 300. Por lo tanto, puedo calcular la entalpía de la salida. Bueno, simplemente este pasa sumando y ya está. Quiere decir que la entalpía a la salida es igual a la entalpía en la entrada más el flujo de calor más el flujo de trabajo. Y esa es la entalpía a la salida del compresor. Aquí puedo hacer lo mismo entonces en el calentador. Bueno, vamos a ver en el calentador. En el calentador, igual, puedes hacer la misma simplificación. Esto es cero. ¿Tienes la entalpía en la entrada? Sí, lo acabas de calcular acá, es esto. Muy bien. ¿Tienes el flujo de calor o el flujo de trabajo o los dos? El flujo de trabajo es cero, correcto, pero no tienes el flujo de calor, pues. Entonces no puedes calcular la entalpía de salida. Ya, bueno, no puedo hacer eso. Entonces acá, en la turbina, si se dan cuenta, en la turbina sí tengo todos los datos. Mire, la turbina, igual. Tiene usted la entalpía de salida y tiene la entalpía de entrada. Tiene las dos entalpías. O sea que tiene usted esta de acá. Muy bien. Tienes el flujo de calor y el flujo de trabajo. Tengo el flujo de calor. Entonces puedes calcular el flujo de trabajo. ¿Cómo? Simplemente este flujo de calor pasa restando. Entonces va a ser igual, a ver, entalpía de salida menos entalpía de entrada menos el flujo de calor, bueno, que es cero, bueno. Negativo, ¿está bien? Sí, sí está bien. ¿Por qué? Porque es trabajo que sale del sistema y la turbina genera trabajo. Negativo, correcto, está bien. Ahora, ¿puedo hacer algo aquí en el horno? Algo similar, entalpía de salida menos entalpía de entrada es igual al flujo de calor por el flujo de trabajo, sí. Solo que ahora vas a calcular la entalpía de entrada al horno, porque ya tienes la entalpía de salida. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Este pasaría sumando, esto pasaría restando, ¿no? Sería entalpía de salida menos Q menos W. Entonces, acá sería entalpía de salida menos Q menos W. Ahí está tu entalpía a la entrada del horno. Y ya tienes la entalpía a la salida del calentador también. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto calor se está recibiendo en el calentador? En el calentador. Entonces, Q, ¿a qué va a ser igual? Q es igual a la entalpía de salida menos entalpía de entrada menos W. Allá muy bien. Entalpía de salida menos entalpía de entrada menos W. Positivo, correcto. ¿Por qué correcto? Porque es energía que entra al sistema. 190 kilos. Con la primera ley has completado todos los flujos de calor, flujos de trabajo y entalpías. No has podido hacer nada con la entropía. ¿Por qué era importante eso? Porque para calcular la entropía general necesitas los flujos de calor. Y los flujos de calor aquí están. Y fíjate, es la suma de cada flujo de calor dividido su respectiva temperatura. ¿Y qué cosa es este delta DS? Es la entropía final menos la entropía inicial. ¿Pero de quién? De todo el proceso. ¿Y cuál es esa? La entropía final es esta, de todo el proceso, y la entropía inicial es esta, de todo el proceso. ¿Quién es la variación de entropía de todo el proceso, de todo el sistema?
Y aquí solamente es cuestión de dividir estos flujos de calor. Entonces la fórmula, ¿cómo sería? Entropía generada en kilojoule por kilogramo por Kelvin. A ver, ¿a qué va a ser igual? A la variación de la entropía del proceso, o es decir, de las corrientes, ¿no? La corriente de salida menos la corriente de entrada. Listo, ahí tienes la variación. Menos, ya, menos la suma, paréntesis, de este flujo de calor. Ese de aquí no, pues es cero. Ese de acá, 190, entre la temperatura de su depósito, que es 500, más más la división de este flujo de calor entre la temperatura de su depósito, que es este. Cierras y tienes la entropía general. Positivo, correcto. Si te hubiese salido negativo, significa dos cosas. O has hecho mal algo, o este proceso no existe. Es absurdo. No es posible que pueda existir. Positivo, correcto. Mayor a cero, correcto. Si te hubiese salido cero, significa que el proceso es ideal, bueno.